Con el objetivo principal de integrar esfuerzos para desarrollar la tolerancia y buscar la reconciliación entre las diversas religiones, la Gran Fraternidad Universal, las iglesias ortodoxa, católica, los centros budistas, judío, hindú, islámico, tao, rosacruz, masón y teósofo, dialogan en un foro que los llevará al discernimiento de conclusiones conjuntas para tales propósitos en bien de la sociedad. Hoy en punto, la filosofía de las religiones comparadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa En Punto, la revista periodística semanal de Síntesis TV, el canal de la frontera. Los saluda como siempre su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña en esta semana, en este programa en donde vamos a analizar el tema sobre un foro que se realiza en esta frontera, en esta ciudad de Tijuana, un foro sobre filosofía de las religiones comparadas, y me da mucho gusto recibir en este estudio, aquí en Síntesis TV, aquí en Punto, al señor Xicoténcatl Rodríguez, presidente del Consejo Ejecutivo de México de la Gran Fraternidad Universal. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Buenas noches. Asimismo, el señor Benjamín Villalpando, presidente del Consejo Subalterno, también de la Gran Fraternidad Universal. Bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches a todos los públicos televidentes. Así es, pues muchas gracias. Y a Luis Orlando Rodríguez, él es representante ante la ONU, ante la Organización de las Naciones Unidas, del Consejo Supremo de la Gran Fraternidad Universal. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, público amable que nos escucha. Así es, y pues muchas gracias a los tres por acompañarnos y pues para dialogar, para discernir un poco sobre este foro de filosofía, el foro de filosofía de religiones comparadas. Pues qué gusto tenerlos, nuevamente los saludo, y pues para que me hablen un poco de que, pues en qué consiste este foro, qué es, de qué trata, y sobre todo pues que me expliquen un poco esto de las religiones comparadas. Bueno, la Gran Fraternidad Universal, fundación del doctor Sobrino de la Ferrier, es una organización cultural que tiene como principio buscar la verdad como una síntesis, y valga la pena, el programa se llama Síntesis. Síntesis, que significa pues la verdad que está en todas partes, la verdad que pertenece a todas las culturas, a todos los tiempos, a todas las ciencias, a todas las escuelas de filosofía, de arte y evidentemente también a todas las religiones. Este foro justamente tiene esa finalidad, enfocarnos sobre la verdad que es una. Ya no es el tiempo de decir fuera de tal iglesia no hay salvación. La verdad está en todos los tiempos, en todas partes, y se ha manifestado a través de grandes filósofos, de grandes maestros, que en cada época dan un aporte cultural, espiritual o místico, científico. Depende de la época, depende de los pueblos, depende del tiempo y depende de los niveles de conciencia de cada localidad. En ese sentido, pues, este foro de religiones comparadas justamente busca aquellos puntos de identidad, ya no puntos de conflicto como en la Edad Media, la Inquisición, las cruzadas, nada de eso, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son los puntos de identidad entre las distintas filosofías religiosas? Que en última instancia, todas ellas se sintetizan en dos objetivos. Uno, la búsqueda del perfeccionamiento, entendiendo ese perfeccionamiento como crecimiento personal, crecimiento psicológico, desarrollo humano, lo que en la religión antes se llamaba, o se llama todavía, desarrollar las virtudes, desarrollar los valores dentro del ser humano. Y dos, el sentido terapéutico que siempre han tenido las religiones. En el cristianismo, por ejemplo, decía el Maestro Jesús, tu fe te ha salvado. Si crees, entonces te salvarás. Aquí el Maestro de la Ferrier nos dice, salvarse significa trascender su estado, escaparse a su estado, crecer como persona. Y en ese sentido, pues, el budismo busca establecer un orden en los pensamientos, en las palabras y en las obras y en los deseos. Y entonces, a través de métodos llamados de reflexión, de meditación, busca que el hombre establezca ese orden interno. El taoísmo busca hacer el vacío. Estamos llenos de tensiones, estamos llenos de estrés, estamos llenos de telarañas emocionales, mentales, intelectuales y todo eso. Entonces, ese vacío de que habla el taoísmo también es una terapia. Asimismo, el hinduismo, caracterizado pues
por la práctica de los valores y de las virtudes a través de técnicas de respiración, de relajación, muy difundidas como yoga o cualquier técnica psicosomática que integre cuerpo, mente y espíritu, busca lo mismo. El judaísmo presenta la Kabbalah, la Kabbalah o la Cábala, como queramos llamarle, y justamente es enfocado en ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, que se llama el árbol cabalístico y que es el ser humano mismo. Entonces busca despertar todos sus potenciales para dar los mejores frutos de ese árbol, ¿verdad? Que representa el ser humano con toda su integridad. Entonces vemos cómo las distintas filosofías, la religión musulmana, por ejemplo, tiene un culto, por ejemplo, a la autenticidad de la verdad, en el sentido de que no busquen poner ningún Dios. Ellos respetan todas las creencias y todas las formas diferentes como la divinidad se manifiesta en todos los seres humanos de acuerdo al nivel de conciencia. O sea que esa amplitud, esa tolerancia también, ¿verdad? Contrario a lo que se podría pensar hoy, ¿verdad? En algunos sectores, la religión musulmana busca también esos valores familiares, esos valores de integración. Entonces vemos cómo al mismo tiempo todas las religiones buscan el perfeccionamiento como crecimiento personal y al mismo tiempo se constituyen en métodos terapéuticos de curación y perfeccionamiento.